No hay nada que podáis hacer o dejar de hacer para que el Señor te ame más o te ame menos. Él te ama con todo. Y su amor ya quedó demostrado en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que nos aleja de Él? Nos aleja el orgullo por el hecho de que aunque Él nos ama, no siempre nosotros le amamos a Él. Y aunque Él nos ama, nosotros muchas veces no correspondemos y queremos que Él nos busque a nosotros, aunque somos nosotros quienes necesitamos desesperadamente de Él. Te invito a que no te perdáis ni una partecita de esta reflexión. Vuelve a casa. De niño, recuerdo que estaba en la casa. Éramos mis dos hermanas, mis dos hermanos mayores. Nos alistamos un día para ir a la iglesia. Jonathan, el mayor, Judy, quien le sigue. Este es su servidor, el del medio. Luego venía Esther y Elías, el menor. Nos alistamos, nos fuimos a la iglesia y estamos acostumbrados a que, bueno, éramos 7. 5 niños y nuestros padres. Pero ese día regresamos 8. Era de noche. En la iglesia había un niño huérfano que una hermana de la iglesia, mi cuñada, lo había encontrado en el centro. Para los que vivieron en Maracaibo eran famosos los huelepegas, esos niños que dormían o duermen, me imagino yo, por el malecón, en la Libertador. Y uno de esos niños terminó yéndose a la casa con mi cuñada. Y luego, en vista de que mi cuñada se le hacía muy difícil tenerlo por su conducta, su comportamiento, mi mamá y mi papá aceptaron el reto. Lo recibimos en la casa. No recordamos con exactitud la edad que tenía porque no tenía papeles. No conocía él a su familia. Y nosotros empezamos a indagar de dónde era su familia, si había una mamá, si había un papá. Y empezamos a hacer vida con él. El problema es que a su corta edad, calculo yo, no sé, quizás sus 5 años de edad, ya estaba formado un carácter y una identidad en él, el carácter y la identidad de la calle. Sin embargo, empezamos a hacer devocionales juntos, tenía todas las bendiciones que él quería tener. Frecuentemente, él decía, me quiero ir de la casa y se iba. Él todavía se sentía como un hijo de la calle, alguien que no tenía el por qué tener una autoridad por encima. Eso le complicó mucho a mi mamá y a mi papá el tratar de ayudarlo. Fueron momentos difíciles también para nosotros como niños, porque, es decir, ya nosotros, que, ¿verdad? A esa edad no éramos fácil, que si las peleas entre hermanos, bueno, con él eso se complicó mucho más. Pero la verdad, nunca ninguno de nosotros lo hemos dejado de amar. Han pasado los años y aunque ya él ahorita tiene 30 y dale, es imposible para mí en lo personal y estoy casi seguro que para mi mamá o para mis hermanos,
Es imposible no verlo. Vemos su cara que ya han pasado los años. eh, ya obviamente está muy lejos de tener una cara de niño, pero al ver su cara, nosotros seguimos viendo a ese niño que llegó por primera vez a la casa. No sé qué pasaba por la cabeza de él en ese momento. Recuerdo que estaba muy a la defensiva de todos, de todo. Pero nosotros teníamos la ilusión de que teníamos un nuevo hermano. Yo creo que él nunca se sintió como parte integral de la familia. Creo que lo intentó, pero en muchas ocasiones creo que no lo logró. Y, y aunque sé que sigue viendo a mi papá y a mi mamá como esa figura materna, paterna, que siempre quiso tener. Cada vez que ha tenido un problema o quiere refugiarse en una familia, siempre va a dar allá. Pero él es así, ¿no? Se ha perdido, se va por mucho tiempo y regresa. Un día recuerdo que él ha tenido todas las comodidades que pudimos tener nosotros como hijos y llegó un periodo donde nosotros empezamos a comprar a crédito nuestras casas y a él también se le dio la oportunidad de comprar su casa a crédito, la tenía. Y un día dijo, no, yo quiero retirar mi dinero y quiero irme. Efectivamente así lo hizo, retiró su dinero. Recuerdo que eran bolívares, entonces lo que ya había dado se volvió nada cuando lo fue a retirar. No le habrá alcanzado para mucho. Y fue de nuevo a la calle, a dormir en la acera, a- hasta que luego, y lo último que supe de él, estaba buscando del Señor y estaba formando una familia. Y fue a la casa a contarnos cómo estaba ordenando su vida. Eh, Siempre que podía, yo le hablaba fuerte y frontal porque quería lo mejor para él. Y él era muy astuto y siempre ha sido muy inteligente. Pero ha sido, bueno, un, una situación muy difícil para él. El no verse como aquel niño que formó su carácter en el malecón, en la Libertador, lidiando con las cosas más difíciles en el centro en la noche. Por fortuna, creo que debe estar ahorita bastante bien y espero que siga mejorando. Mi familia lo amamos, nosotros lo amamos mucho. Pero de alguna forma eso lo ha distanciado muchas veces de nosotros, de la familia. Em, a veces así nosotros hemos ido con Dios. Hemos formado nuestro carácter en la calle, ¿no? Hemos alimentado nuestra naturaleza pecaminosa y nos cuesta someternos a esa autoridad. Hay cosas en la Biblia que nos encantan, que nos fascinan, que se nos hace fácil sobrellevar, pero hay cosas que provoca como que a veces nos deja el sabor de volvernos a la calle, a dormir en la Libertador. Y, y eso fue lo que contó Jesús cuando, mira, cuando muchas veces nosotros hemos querido tener alguna referencia de Dios, es probable que algunos de nosotros hayamos usado la experiencia con nuestros padres o la ausencia de ellos para formar un criterio de cómo es nuestro Dios imaginario. Pero la única forma de conocer a Dios verdaderamente es aceptar con fe al Padre Celestial que nos presenta a Jesús, al que Él nos ha dado a conocer. Porque de alguna forma, ese niño que venía de la Libertador nunca pudo sacar el abandono de su corazón. Y cuando las cosas se ponían difíciles,
Él se veía como víctima frente a nosotros. Cuando nosotros procuramos ayudarlos, en algunas ocasiones habrá pensado que éramos agresores. Cuando queríamos era mantenerlo en la casa. Pero en esa situación, él se sentía de alguna forma traicionado por la vida. Y caminando con la profunda creencia de que la vida le debe algo. Y eso siempre va a jugar en contra de nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y queremos sumar eso a cómo es Dios, entonces el que no tuvo a un padre o a una madre va a pensar que Dios no existe, le va a ser difícil creer que Dios existe. A una persona que tuvo padres abusivos va a creer que Dios es injusto y cruel. Otras personas que quizás, qué sé yo, han tenido padres que no han sido honestos, entonces va a terminar creyendo que Dios no cumple sus promesas o que, bueno, es un cuento más. Y de alguna forma, eso deja un dibujo tallado en el subconsciente y muchas veces, según los procesos, cuando alguien pasa por un proceso difícil, lo asimila dependiendo a cómo ha creído que es Dios. Pero si nosotros nos desconectamos de todo eso y solamente aceptamos en nuestro corazón al verdadero Padre Celestial que nos presenta a Jesús, entonces lo vamos a conocer tal cual y como es, y eso va a quitar todos los obstáculos del camino para que nosotros crezcamos en fe y en amor hacia Él. Similar a lo que le pasó a él, Jesús en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, Jesús contó una historia para que conociéramos a nuestro Padre Celestial. Y decía, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, ¿sabe cómo es la cosa? Dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Entonces, fíjate vos aquí, primero que nada, si yo fuera papá, yo le digo, ve chico, pero ya va, un momentico, cálmate ahí. Primero no me he muerto para que vos estés cobrando la herencia. Para empezar. Y segundo, bueno, en mis manos, ¿no? Creo que si yo, al pensar que soy un buen padre, buscaría la forma de retenerlo. Pero aquí te voy para que conozcáis a tu Padre que está en el cielo. Nosotros quizá buscaríamos la manera de retenerlo y decirle, no. Pero si se va y luego quiere regresar, quizás tendríamos que lidiar con ciertos rencores en el corazón. Ahí es donde nuestro Padre Celestial marca la diferencia. Pero algo que tenéis que saber de tu Padre Celestial en esta primera parte es que Él lo dejó ir. En esta primera parte Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial nos ama profundamente, pero si queremos alejarnos de Él, no nos detiene. El hijo quería lo que su papá tenía, pero no quería a su papá. Y a veces nosotros hemos actuado de manera similar. Nosotros hemos llegado a usar lo que nuestro Padre Creador nos ha dado para alejarnos de Él. Y hemos usado nuestra capacidad creativa para diseñar bombas y entrar en guerras injustas. También nuestra boca, que debería usarse para dedicar alabanzas al Señor. Pero en lugar de eso, la hemos usado para decir mentiras, para murmurar, para estar en conversaciones que no edifican, para las obscenidades, para las malas palabras. Hemos usado nuestros ojos para alimentar la envidia, la lujuria, en lugar de usarlos para contemplar con agradecimiento
lo que el Señor ha creado para nosotros y para mirar con compasión a los demás. También hemos usado nuestras manos para golpear en lugar de para ayudar. Y muchas veces, muchas personas quieren lo que nuestro Padre ha creado, pero no lo quieren a Él. ¿Sí veis? Mucha gente quería que Jesús multiplicara los panes y los peces, pero no quería lo que Jesús le mandaba hacer. ¿Okay? De repente, si hubiera un poco más de anarquía en la casa, querrían más estar con su papá. Pero nuestro Padre Celestial es un Padre de mandamientos en la casa. Uno de los mandamientos que ya le he comentado antes es que dependiendo la época, dependiendo la edad de nosotros y dependiendo la situación, ¿no? Con previo permiso, dependiendo el lugar, la actividad, lo podíamos hacer. Pero en la casa todo el mundo estaba a las 9 de la noche. Nadie podía salir después de las 9 de la noche. Yo era uno que me quería quedar con mis amigos a conversar en la calle, pero nadie podía salir después, a menos que pidiéramos permiso, sabían dónde íbamos a estar, era aprobada la reunión o el lugar donde íbamos a estar. Pero esa era una de las reglas de la casa. Pero fíjate esto, cuando nuestro orgullo, y eso es orgullo, la razón principal por la que el hijo se va es orgullo, humildad, tiene que ver mucho en la manera en cómo nos importan los demás, en lo que significan para nosotros. No por lo que ellos puedan tener o nosotros podamos tener, sino como ellos como persona, en la disposición para servir de corazón y mirando con compasión. Pero cuando nuestro orgullo quiere centrar en el trono de nuestro corazón, a nuestro ego, es cuando decidimos alejarnos del Señor. Básicamente hacemos un cambio de gerencia y ahora el ego es nuestro propio Señor y Rey. Fíjate, en el Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, el orgullo cierra las puertas que solo la humildad puede abrir. El orgullo es nuestro enemigo y es veneno para el corazón. Y el que actúa por lo que los demás digan, desperdicia su vida. Y esto lo menciono de último porque es una forma de dejar la casa. ¿Sabéis qué? Muchas veces nos importa más lo que pueda decir la calle que lo que diga nuestro Padre Celestial. Y hay muchas formas en que nosotros hoy, en que vos y yo podemos abandonar la casa. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué placeres carnales, ¿no? De esos de los que no hablo de ir a la playa con tu familia o ir a un buen restaurante. No, hablo de esos placeres pecaminosos. Porque hay pecados que son placenteros al principio. Al principio. Pero muy dolorosos al final. Son dulces como la miel al principio, pero amargos como la hiel al final. Y entonces yo te pregunto, ¿qué placeres carnales te pueden estar invitando a abandonar la casa de tu padre? Puede ser la envidia, el egoísmo, la avaricia, el adulterio. ¿Qué cosas vos decís? Es decir, porque una cosa es cuando está bien, ay, fallé, caí en pecado. Estaba caminando, perdí el equilibrio y caí. No quería hacerlo, me arrepiento de mis pecados y vuelvo para adelante. Esas cosas no te alejan de tu Padre Celestial. Claro que enfrentamos consecuencias, pero Él está con vos para levantarte. Así es su gracia y su misericordia. El rollo es cuando no estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados. Y aún a veces sintiéndonos mal y estando conscientes de lo que lo estamos haciendo es incorrecto, decidimos seguir para adelante y justificar, bueno, no, Dios entenderá, o que Dios se me pega atrás en lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué cosas nos pueden estar llevando a abandonar la casa? Quizá la pereza para orar, o ya el no querer meditar en la palabra de Dios. El orgullo quizás, la falta de perdón. Son diferentes maneras en las que amamos más la calle que la casa. Y a veces decidimos recoger nuestros chécheres y decir, ¿sabes qué? No, bueno, me voy para la calle.
No, no te soporto, no soporto todas estas límites y restricciones. Me voy para la calle. Me voy a la Libertador. Y, y es el orgullo de no someternos a la autoridad, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando el hijo se fue, allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada. Cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre, entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida de los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera un poquito. Y hay un proverbio, Proverbios 16-18, que dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Mira, eso es una fija, no hay pele. Después de que vos y yo tomamos una decisión impulsada desde el orgullo, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, ¿cómo sé yo que estamos actuando cómo sabemos nosotros que estamos actuando con orgullo? Cuando primero que nada nos hemos puesto nosotros como el rey y señor de nuestra propia vida, como máxima autoridad, lo que nosotros decimos es ley, no lo que diga la palabra de Dios, sin importar muchas veces quién pueda salir herido, pensando en solamente en mí, porque no estoy diciendo que no te améis a vos mismo, ¿no? Eso casi que no hay que enseñarlo, porque es que la mayoría de nosotros nos amamos de más a nosotros mismos, al punto de ser egoístas. El problemita es cuando pensamos solamente en nosotros y no en los demás. Y no digo que penséis en los demás y nunca penséis en vos. No, no, esa tampoco es la manera. Pero al menos buscando el beneficio mutuo, que es lo que dice 1 Corintios 10:23. Nadie busque únicamente su propio bien, sino el del prójimo. El de los dos. Los dos, para que los dos estemos bien. Pero el orgullo es eso. El orgullo, bueno, según lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto, lo que yo quiera, lo que yo necesito, sin importar si le estoy pasando por encima a los demás. Entonces, cuando tomamos decisiones así, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, dice Proverbios 3:6, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Dios no solamente está dispuesto, sino que Él quiere ayudarte y bendecirte, sin evitarnos procesos en la vida que formen nuestro carácter, asumiendo los riesgos que asumimos en esta vida. Pero Él siempre está dispuesto a bendecirnos. Ahora bien, después que nosotros tomamos una decisión basada en el orgullo, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Y en esta segunda parte Jesús nos enseña que tu Padre Celestial no protege aquello que no te edifica. Él no te va a estar protegiendo mientras te vas allá y está ahí en la disco y ey, 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 la Titi que ¿cómo que dice esa canción? Tengo muchas novias, muchas novias. Y queréis llevar ese tipo de vida Titi me preguntó si tenía muchas novias y no sé, bueno, ¿verdad? De la vida loca, donde no se cumple la voluntad de Dios, donde no estáis dentro de los parámetros de Dios, pero queréis estar ahí protegidos por Dios. Y Dios no protege aquello que no te edifica. Entonces lo otro que aprendemos de Jesús es que el pecado es placentero al inicio. ¿Cómo que no? Es que si no nadie cometiera pecado. Tiene su atractivo, tiene su anzuelo. Y por eso muchos son pescados por el enemigo. Entonces, claro que el pecado es placentero al principio, pero es muy doloroso y vergonzoso al final. El pecado es un ladrón
muy cruel que destruye y roba tu herencia. Cuando tu Padre Celestial te llama a vivir en santidad es por tu propio bien. Y te quiere cerca de Él por tu bienestar. Protección es tomar en cuenta siempre la voluntad del Señor. Ahí está. Luego, el hijo comprendió, por fin comprendió, lo tonto que había sido. Y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a uno, como a cualquiera de sus trabajadores. Y en esta tercera parte, Jesús nos enseña que tu Padre Celestial anhela que nos arrepintamos de nuestros pecados para volver a Él. La clave para el arrepentimiento es saber que nuestro Padre es misericordioso y nos perdona. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo dice muy en serio. Un verdadero arrepentimiento requiere la humildad para reconocer el error cometido y pedir perdón para cambiar de mentalidad y someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque el orgullo es eso, el orgullo nos ciega y no nos deja ver. El orgullo nos lleva a creer de que todo el mundo está mal y nosotros estamos bien. Santiago 1.21 dice, por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder para salvarlos. Entonces, cuando nosotros, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento básicamente significa volverse de camino, que iba en esta dirección y ahora voy en esta. Es dar un giro de 360 grados a tu vida y decidir entonces someterte a la voluntad de Dios. Es renunciar a toda mala conducta, a las migajas que te ofrece el pecado y te las tira allá con la comida de los cerdos para ir otra vez a sentarte en la mesa de tu Padre Celestial a comer de un banquete. Continuó la historia diciendo, entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Esta es una cosa que debemos tallar en la tabla de nuestro corazón y guindárnoslas como un collar de perlas, cuidándolo como lo más valioso y con un aviso para que nunca se nos olvide. De que el Padre corre cuando te ve regresando, o sea, todavía no habéis llegado, pero te ve ya devolviéndote para regresar. Y corre a donde estáis vos lleno de amor. Yo no sé cómo te trató tu papá o tu mamá, cómo ha sido tu familia con vos, esa figura de autoridad en tu vida. De repente fue maravillosa, de repente no. Pero tenéis que borrar todo eso. Porque si fue una excelente persona, te digo, aún no le llega a los tobillos a nuestro Padre Celestial. En justicia, en rectitud, en santidad. Todos cometemos errores, todos somos pecadores. Como hijo me he equivocado, como papá me he equivocado, es cierto, todos somos pecadores. Pero tu Padre Celestial es perfecto y te conoce y te ama. Y corre a donde estáis vos lleno de amor cuando te ves regresar. Y continúa la historia de Jesús diciendo, y lo recibió con brazos abiertos y besos. ¿Vos te imagináis eso? O sea, yo quiero que te metáis en la película y vos estáis regresando avergonzado preguntándote, mira aceptar, no mira aceptar, mira cómo estoy todo podrido, huelo a cerdo. Mira aceptar mi papá.
Y resulta que lo ves a lo lejos, vos te sentís temeroso de su rechazo y lo ves corriendo con lágrimas de alegría, con los brazos abiertos y a lo que te agarra te llena de besos. Y continúa la historia diciendo, el joven comenzó a decirle, papá, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Y empezó la alegría en la casa, porque su hijo había vuelto. Por eso es que sabemos que cuando una persona se arrepiente de los pecados, hay fiesta en el cielo. Justamente antes de empezar esta cita bíblica, Jesús decía que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero muchas veces nosotros luchamos con la imagen del Dios imaginario que nos ha formado nuestro pasado, nuestras experiencias, y a veces creemos que Dios ya se hartó de nosotros. Hasta aquí, ya. Y entonces estamos entre los cerdos, queriendo volver a casa, pero ya no nos alcanza la fe para creer de que el Señor tiene una gran misericordia, mucho más grande que nuestros errores. Entonces en esta cuarta parte Jesús nos enseña que nuestro Padre se alegra mucho, muchote, cuando volvemos arrepentidos de nuestros pecados y celebra con fiesta que hemos sido redimidos y restaurados. Nuestro Padre Celestial no rechaza a quien llega arrepentido de sus pecados con un corazón humillado. El Hijo, fíjate que llegó sometido a la voluntad de su Padre y nuevamente hubo un cambio de gerencia en su corazón, poniendo al Señor como máxima autoridad en su vida. Como podéis ver, ser imperfecto no te aleja de Él. No te estoy diciendo que lo honra o que le agrada, pero no te aleja de Él. Pero ser orgulloso sí. Cuando no te arrepentís de tus pecados y que incluso a veces yo he creído Dios es injusto y yo estoy en lo correcto, ese orgullo sí nos aleja de Él. Pero cometer un error y correr a Él, jamás eso te aleja de Él. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, del 7 al 10. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Yo recuerdo que una vez hice un video de los videos diarios diciendo que debíamos humillarnos ante el Señor. Mucha gente no lo entendió. Alguien escribió, hasta ofendido se escuchaba, se sentía en sus comentarios. ¿Humillarme yo? ¡Ja! ¡Jamás! ¡Ante nadie! Y entendí de que quizás no entendían lo que significa humillarse. Muchas veces la gente relaciona humillarse como que te han humillado. Cuando alguien te humilla, ¿verdad? Otra persona te humilla, es malo. Que yo humille a otra persona es malo, ¿verdad? Pero humillarme a mí mismo, vaya, qué bueno. Porque va en contra de nuestra soberbia. Humillarme a mí mismo significa básicamente reconocer mis errores.
dejar de ver la pajita que tiene mi prójimo para ver la viga que hay en mi ojo. Humillarme es lo que hizo, humillarse es lo que hizo el hijo pródigo. Es reconocer delante de Dios, Padre, me he equivocado, he pecado contra ti. Perdóname, acéptame, me arrepiento. Eso es humillarse. Es ir por lo bajito. O sea, que la soberbia nos pone a que no queremos poner los pies en la tierra. Humillarse es eso, es ir con toda humildad. Eso es básicamente humillarse. Y continúa la historia diciendo, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces, el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, ese sí, el hijito tuyo, ¿verdad? Después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo, pero para mí nada, ¿verdad? El padre le contestó, hijo amado, chico, calmate, vos siempre estáis conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Y finalmente, Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial se alegra con el que está en casa y con el que se había perdido y regresa. El hijo mayor, fíjate que reclamaba por la conducta pasada de su hermano, pero el padre le enseña al hijo mayor que debería ser una alegría de ambos y no solo de él. Y que nada le robaría la alegría, nada le robaría la alegría de tener a su hijo de vuelta. Ahora bien, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 6. No hay nadie que pueda llegar al Padre si no es a través de Jesús. Si no es a través de Jesús. Y cuando nosotros decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, cuando ya somos por fin conscientes de que cometimos el error de alejarnos del Señor, aceptar a Jesús como único Señor y Salvador significa renunciar al pecado para volver a tu Padre. Aceptar a Jesús significa volver a casa. La pregunta es, ¿aceptáis a Jesús como el Señor de tu vida? Es tiempo de regresar a casa. Tu Padre te espera hoy con los brazos abiertos para llenarte de besos. Y para nada eso quiere decir que a partir de ahí la vida será fácil. Para nada eso quiere decir que no enfrentaremos situaciones. Quiere decir que has sido perdonado, que has vuelto a casa, que tienes vida eterna en Cristo, que eres parte de su reino y que en esta vida vendrán momentos muy difíciles, pero Él nunca te dejará solo. Y que cuando todo esto pase, vos habéis vuelto a casa. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida, que Dios te prospere en todo, que tengáis paz, que tengáis salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida. Chaito, 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 los amo, muchote, muchote, muchote.